Hola, mi nombre es Aaron Ramírez y hoy vamos a hablar de las pedaleras multiefectos. Para empezar, debemos de recordar que las pedaleras multiefectos vienen de las pedaleras analógicas, es decir, de los pedales que se utilizan generalmente para darle efectos a las guitarras y los bajos eléctricos, como los siguientes. Es decir, que las pedaleras multiefectos son la evolución natural de este tipo de pedales que acabamos de ver. Lo primero que hay que tener en cuenta para comprar una pedalera multiefecto que nos sirva es cuál es la conexión que necesitamos. Generalmente nuestros instrumentos, guitarras eléctricas, bajos eléctricos u otros instrumentos de cuerdas se conectan a través de una conexión de plug, también llamado un cuarto, también llamado jack o también llamado de línea, que es básicamente este conector que ven aquí. Así que debemos de revisar que por lo menos tenga una entrada de este tipo para poder conectar nuestro instrumento. Luego que tenga una salida también de este tipo, aunque es deseable que tenga más entradas y más salidas, por lo menos debería de tener una entrada y una salida de este tipo. Lo siguiente que hay que tomar en cuenta es si tiene pedal de volumen o también pedal de expresión. Ese pedal también se puede utilizar muchas veces no solo como un pedal que controla volumen, sino como un pedal que controla los efectos o la cantidad del efecto que nosotros queremos aplicar. También es muy importante que nosotros busquemos que tenga un display, es decir, una pantalla pequeñita que nos muestre las diferentes configuraciones que vamos dándole a la pedalera. Eso generalmente es muy útil. Hay algunas pedaleras un poco más antiguas que no tienen display, sino que tienen LEDs que nos indican qué tanto le estamos dando del efecto, qué tanto es el volumen, cuál es la compresión que estamos tratando de lograr. Pero por lo general, en las pedaleras más modernas tenemos un display. No es muy grande, excepto que sea una pedalera de muy alto nivel. Generalmente las pedaleras de una gama intermedia o gama baja tienen una pantalla o un display que es pequeño. Pero con eso nos podemos guiar bastante bien para hacer los efectos que ocupamos. Y por último, tenemos que tomar en cuenta si queremos usar la pedalera para más funciones, como por ejemplo usarla como una interfaz. Para eso tenemos que buscar que la pedalera tenga una conexión de tipo USB para poder conectarla a nuestra computadora y así utilizarla ya sea como una interfaz o para utilizar el software que muchas veces estas pedaleras traen. Generalmente las pedaleras se utilizan por sus efectos. Básicamente nosotros buscamos que estos efectos enriquezcan el sonido de nuestro instrumento, que dicho sea de paso, generalmente las pedaleras se utilizan para las guitarras eléctricas y los bajos, pero también pueden dárseles aplicaciones para todo el resto de instrumentos que se puedan conectar a la pedalera, inclusive un micrófono de la voz o para la voz, un violín que tenga una pastilla o un cello o una viola que tenga una pastilla que tenga una conexión que pueda ir a la pedalera. Así que nosotros también podemos usar las pedaleras de forma muy versátiles. Siempre dependerá de cómo conectemos el instrumento a la pedalera. Y entonces podríamos sacarle un provecho y darle un nuevo sonido a instrumentos que tal vez por lo general no son usualmente usados con una pedalera, dependiendo del género o del contexto en el que estemos tocando. Parte de lo que nosotros queremos lograr con una pedalera es aprender sus efectos. Así que voy a explicar un poquitito más de los efectos que tienen las pedaleras modernas actualmente. Generalmente vamos a encontrar los efectos de tipo filtro. Cuando hablamos de los filtros estamos hablando generalmente de ecualización y de paneo. Y la ecualización no es más que una forma de modificar el rango de las frecuencias de nuestro instrumento hasta lograr darle la aplicación que ocupemos. Muchas veces los filtros hay de dos tipos que se les llama comúnmente High Pass Filter y Low Pass Filter, que significa que en los extremos de las frecuencias hay un recorte, por ejemplo, un recorte en los bajos o un recorte en los agudos. Sin embargo, la ecualización es mucho más que solo hacer recortes, sino que también podemos aumentar frecuencias o rangos de frecuencias específicas para hacer que nuestro instrumento suene mejor. Por lo tanto, los filtros y la ecualización es parte vital de cualquier pedalera multiefecto para que nosotros demos con el sonido que ocupamos y también para poder acoplar
nuestro instrumento en el lugar donde vamos a estar sonando. Luego tendríamos los efectos de tipo dinámica, es decir, que controlan la dinámica de lo que nosotros estamos ejecutando. Otra forma de entenderlo es como que controlan el volumen, es decir, que por ejemplo a través de la compresión nosotros estamos haciendo que una señal sea estandarizada, es decir, que las partes más bajitas suenen un poco más duro y las partes más altas suenen un poco más bajo. Por lo tanto, terminamos con una señal que es más estandarizada, más normalizada. Y ahí es donde entra en juego la parte de la compresión, que a esto en general se le llama la dinámica. Luego tenemos los efectos que alteran nuestra sensación del espacio. A esto generalmente se le llaman los reverbs o las reverberaciones. Y básicamente tenemos reverberaciones largas, cortas, brillantes u oscuras. La combinación de alguno de estos cuatro da la mayoría de los reverb que nosotros escuchamos. Pero es muy importante entender que los reverb hacen referencia a un espacio físico. Es decir, si nosotros buscamos reverberaciones, generalmente nos vamos a encontrar con espacios. Por ejemplo, la típica reverberación de iglesia o church en inglés, la reverberación de room, es decir, de un cuarto, la reverberación de hall o de un pasillo y así por el estilo. Por lo tanto, es muy importante que nosotros tengamos conciencia de cómo nos gustaría llegar a sonar, y eso va a depender tanto de nuestra ejecución como de la canción que estemos tocando. Ahora, también es importante saber que nosotros podemos modificar la reverb que hayamos elegido para darle mayor longitud o mayor tiempo, o menor tiempo quiere decir que va a sonar más corto, en un espacio más pequeño. Por ejemplo, podemos elegir una reverberación de tipo hall, ver que generalmente una reverberación de tipo hall dura cierta cantidad de segundos sonando, por ejemplo 4 segundos. 4 segundos va a hacer que nuestro cerebro interprete que esa guitarra eléctrica, ese bajo, ese violín o ese cello que tengamos conectado a la pedalera multiefectos suene de forma tal que abarque un sonido de una duración de 4 segundos. Y eso puede hacer que nuestro cerebro entienda que está sonando como si estuviera en un hall, es decir, en un pasillo, cuando en realidad tal vez estamos en un cuarto o en un espacio sumamente abierto al aire libre. De aquí que es importante que nosotros, si nos gusta esa reverberación, luego podamos aprender a modificarla, porque tal vez podemos elegir esa reverberación y lo que hacemos es modificar la cantidad de segundos que dura, para que entonces el efecto nosotros lo podamos manipular todavía más a nuestro gusto. Por ejemplo, usamos esa misma reverberación de hall que dura 4 segundos, pero modificamos que en vez de que dure 4 segundos, que dure 2. Por lo tanto, estamos logrando un tono en conjunto con el instrumento, un espacio que se escucha como un hall, pero controlamos que la duración no sea tan larga como 4 segundos, sino 2 segundos. Y así tenemos un uso del espacio y del efecto de la reverberación, que es una de las cosas que más ocupamos, muy controlado, muy a nuestro gusto, y va a hacer que suene muy profesional nuestra ejecución. Luego tenemos los efectos de tipo delay. Estos efectos son los que controlan el tiempo, es decir, un delay es una repetición generalmente de una señal que nosotros le enviamos o una frase que nosotros hacemos con nuestro instrumento, y lo que hace es repetirlo. Junto con la reverberación, el delay es uno de los efectos más importantes, que también logra dar una sensación de espacio a pesar de que maneja el tiempo. Es algo muy curioso. Y también, igual que la reverberación, tenemos delays que hacen que nuestro sonido suene largo, corto, cercano, brillante o oscuro. Así que se aplica casi que mucho de lo que acabamos de ver de la reverberación a los delays. Luego tenemos los efectos de tipo eco. Como su palabra lo menciona, eco es también una cantidad de repeticiones, pero es diferente al delay porque son repeticiones mucho más exactas y podemos modificar si son muchas repeticiones o pocas repeticiones. Y por último tenemos las modulaciones, por ejemplo el chorus, el flanger, el trémolo y el phaser. El chorus es un efecto muy específico que hace que nosotros sonemos como en un coro.
como que son varias voces. El flanger produce que nosotros tengamos una sensación de que el sonido se mueve. El trémolo produce que nosotros escuchemos repeticiones muy rápidas. Y el phaser es algo... tienen que escucharlo. Es lo mejor que pueden hacer es escucharlo. Phaser. Luego tenemos los efectos de tipo saturación, que generalmente es donde encontramos las distorsiones. Distorsiones y saturaciones trabajan en conjunto. Generalmente lo que hacen es que agarran una señal y la llenan de armónicos. Eso produce que nosotros escuchemos que el sonido empieza a ser carrasposo, empieza a ser más robusto, y generalmente funciona muy bien para las guitarras eléctricas. Que una guitarra eléctrica totalmente en solo suena muy limpio y muy claro, pero dependiendo del género, nosotros queremos que suene mucho más sucio, mucho más fuerte, más agresivo. Por lo tanto, las distorsiones son sumamente importantes para que nosotros logremos los sonidos que queremos y que buscamos. Esto también lo encontramos dentro de la mayoría de las pedaleras multiefectos. Además de los efectos, nosotros tenemos varias funciones que debemos de aprender acerca de las pedaleras multiefectos. Una de las cosas que podemos lograr son los famosos loops, es decir, una grabación corta que se repite. Esa grabación corta que se repite puede ser muy útil cuando nosotros estamos tratando de hacer una ejecución en vivo y, por ejemplo, queremos lograr una serie de acordes en la guitarra que se repitan constantemente, para luego sobre estos acordes nosotros, independientemente de esos acordes, poder hacer algún solo o algún acompañamiento a esos acordes. Para eso es la función de loop, que es muy útil que lo tenga la pedalera que nosotros vayamos a comprar o que vayamos a tener. Otra de las funciones son los impulsos. También podemos utilizarla como interfaz y generalmente tienen otra función más, que es la de afinador. Ahora, hay algo muy importante con respecto a los impulsos y también tiene que ver con el efecto de las distorsiones y las saturaciones. Como esto viene del mundo analógico, sucede que se trata de emular cosas que existen en el mundo real, pero esta vez a través de algo digital. Así que tenemos que entender que las distorsiones muchas veces vienen de los cabezales o los heads de amplificadores o de combos de guitarra eléctrica. También, cuando hablamos de impulsos, eso es una función que nos permite grabar un cierto tipo de sonido o lograr un cierto tipo de sonido y tenerlo de forma digital, esa reproducción de cómo responde un sonido dentro de esa grabación o dentro de ese espacio. Esos impulsos también podemos grabarlos o podemos descargarlos ya, o pueden venir ya de por sí en la pedalera multiefectos. Para dar un ejemplo un poco más claro, sería más o menos, por ejemplo, si nos gusta mucho cómo suena un amplificador tipo Marshall y nos gusta cómo suena en cierto lugar, podemos grabar cómo suena ese amplificador en ese lugar y luego utilizar esa grabación para que nosotros en otro espacio independiente de ese podamos reproducir y tratar de hacer una reproducción lo más similar posible a esa que teníamos en ese lugar con ese amplificador Marshall. Más o menos para eso nos sirven los impulsos. Además, tenemos la forma de emulación de los combos y parlantes o gabinetes. Y para esto hay que explicarlo desde la perspectiva de los guitarristas eléctricos. Generalmente un guitarrista eléctrico tiene su guitarra y puede conectarse directo a una interfaz o a una mixer. Pero lo más deseable será poder conectarse a través de un amplificador. Los amplificadores podemos tenerlos los que son combo, es decir, que trae el parlante en una caja y arriba del parlante, dentro de la misma estructura, una conexión con diferentes perillas, que es donde conectamos la guitarra, amplificamos la señal de la guitarra, modificamos algunas cosas y luego de eso sale por el parlante y se reproduce. Eso es a lo que llamamos combo, es decir, que viene tanto el cabezal o el head como el gabinete o parlante, todo en uno solo. Es lo más común porque generalmente es lo más práctico, pero también podemos tener las dos partes divididas.
es algo que generalmente tiende a ser más profesional, donde tenemos el head, el cabezal, que manipula el sonido, lo amplifica, le da coloración. Generalmente los cabezales podemos encontrarlos de tubos, de transistores, así que le dan una coloración muy deseada para las guitarras eléctricas. Y luego de ahí pasarlo a un gabinete, que el gabinete es la caja con el parlante. Básicamente es la cajita que lleva y que donde va montado el parlante y que produce que entonces nosotros pasemos a amplificar y a que ya se escuche. Es decir, que podríamos tener un head de una marca y un gabinete de otra marca y combinarlos. También hay gabinetes que no solo traen un parlante, que traen 2 o hasta 4 parlantes. Todo esto se puede emular en muchas pedaleras multiefectos. Ahí va a depender de qué tan robusta es esa pedalera. Y para terminar voy a mencionar dos grupos de diferentes pedaleras, de diferentes rangos de precios. En el primer grupo tendremos las pedaleras que son un poco más caras y muy profesionales, y en el otro grupo vamos a tener pedaleras que son más económicas. Las pedaleras multiefectos que tenemos en el primer grupo serían el famoso Kemper, la Helix, la Moer GE300, la Head Rush y la Boss GT1000. Y por el otro lado tendríamos la Zoom G5N, la Boss GT1, la Moer GE200, la O-Tone Ampero y la Line 6 Pod Go. Y tengo algo más para ustedes. Una que a la actualidad está siendo muy solicitada y parece que está teniendo muy buenos resultados entre la calidad de precio-calidad en esa proporción. Estamos hablando de la Nux MG300, la cual parece ser que tiene muy buenas prestaciones y un precio muy adecuado. Yo no he utilizado esta pedalera en específico, pero varios colegas me han dicho que funciona muy bien y que tiene muy buen precio. De todas estas pedaleras tenemos algunos ejemplos como el Kemper o la Helix, que son pedaleras con un enfoque muy profesional, que tienen una calidad de sonido impresionante y que tienen muchísimas funciones. Es abrumante utilizar estas pedaleras. El Kemper, por ejemplo, no solamente es una pedalera multiefecto, lo venden en varios formatos y nos permite ser extremadamente versátiles. Es un equipo sumamente bueno para un estudio de grabación, para poder emular varios tipos de gabinetes sin tener que tenerlos o comprarlos y tenerlos presencialmente en un espacio sonando todos y grabándolos todos a la vez. Por lo tanto, nos ayudaría un montón para un estudio de grabación que quiera tener diferentes amplificadores pero no los puede comprar todos o no puede tenerlos todos, pues el Kemper sería la solución. O por ejemplo, si usted es un guitarrista y quiere llevar cierto sonido pero no quiere llevar todo el equipo con el cual logra ese sonido, pues se lleva al Kemper y ahí lo puede reproducir. Sin embargo, evidentemente es un equipo bastante costoso y también es un poco complicado de aprender a usarlo. Tiene una curva de aprendizaje que es un poco fuerte. Sin embargo, para aquellos que quieran ir lo más profesional posible, el Kemper probablemente es la opción. De ahí en más tenemos otras opciones como la Helix, la Moer, la Head Rush, la Boss, que todas ellas son de altísima calidad, igual nos ofrecen mucha calidad de sonido y están más pensados a hacer una pedalera que te llevas contigo, te la llevas a tu concierto, a tu presentación y listo, resuelves, puedes guardarla, puedes llevarla. Y las pedaleras multiefectos, por cierto, nos vienen a resolver un problema que teníamos con los pedales analógicos. Los pedales analógicos hay que conectarlos uno por uno con un cable, uno al otro, hasta formar una cadena de principio a fin, y ahí nosotros vamos activándolos y desactivándolos. Las pedaleras multiefectos nos resuelven tener que tener tantos cables y todos esos puntos donde algo puede fallar, lo resuelven porque ahora lo traen todo integrado, así que es un poco más fácil y generalmente son menos pesadas que tener muchos pedales independientes y un poco más económico porque no hay que gastar en tantos cables para conectarlo todo. Y las diferentes pedaleras que acabo de mencionar van a estar aquí abajo en el video, en la descripción, así que pueden darle clic para ir a ver cada una de estas pedaleras y su precio en los diferentes lugares. Y el último consejo y más importante que les puedo dar es que lo más importante es aprender a usar la pedalera que ya tienen o la que van a comprar.
Generalmente sucede que nosotros tenemos ya en nuestra mano equipo, o por ejemplo una computadora, un celular, una interfaz o una mixer. Y a veces tendemos a estar con el mito o la leyenda de que ocupo algo mejor, porque esto no lo logro con esto, no logro el sonido que quiero con esto. Y en el 80% de los casos, basado en mi experiencia, es que desconocemos cómo usar ese equipo y cómo sacarle todo el provecho. Por lo tanto, yo lo primero que quiero motivarlos es a que busquen cómo sacarle provecho a ese equipo, ya sea preguntándole a un amigo que sabe, viendo videos en YouTube, buscando el manual, que es muy importante, leyendo el manual, no solo tenerlo y descargarlo y decir, tengo el manual. Bueno, hay que leerlo. Y con esto nosotros nos vamos a asegurar de que el equipo que tenemos da la talla para lo que ocupamos o que realmente ocupamos un nuevo equipo. Entonces, si ya tiene una pedalera multiefectos, aprenda a usarla, busque el manual, léalo un rato, pregúntele a un amigo, pregúnteme a mí si no. Y si va a comprar una nueva pedalera, infórmese lo más que pueda, edúquese lo más que pueda. Edúquese lo más que pueda. No, mentira, eso no. Y si va a comprar una nueva pedalera, lo mejor es que pueda informarse bastante y una vez que la tenga en sus manos, úsela. Pruebe mucho con ella y aprenda a usarla a fondo, todos los parámetros, todo lo que pueda, investíguela, pregúntele a alguien, lea el manual y trate de usarla, porque muchas veces el fallo está en que nosotros ya tenemos el equipo, pero no sabemos cómo manejarlo, así que debemos de aprender a manejar lo que ya tenemos. Mi nombre es Aaron Ramírez, ha sido un gusto hacer este video para ustedes, estaré con ustedes en otro próximo video, así que espero que esta información les sea de mucha utilidad. Pura vida, nos vemos.